Si bien es cierto, los principios procesales pueden ser entendidos como directivas o orientaciones generales en las que se inspira cada ordenamiento jurídico procesal, con la finalidad de describir y sustentar la esencia del proceso. Sin embargo, estos muchas veces se ven vulnerados por las instituciones jurídicas o el personal que trabajan dentro de ellas. Esto a causa de muchas influencias tanto económicas como sociales que se presentan en la sociedad. De esa manera logrando distorsionar la verdadera esencia de cada fundamento, los cuales se dividen en dos, que son fundamentos o principios para las partes y fundamentos y principios para el proceso. Uno de los principios dentro de esta clasificación que se viola de manera más frecuente es el principio de la conducta procesal. Este se refiere al comportamiento que van a tomar ambas de las partes o ambos de los agentes dentro de una demanda. Y estos tienen que corresponder a tres principios: al principio de veracidad, al principio de lealtad y al principio de probidad. Por ejemplo, para poder contextualizar, María está demandando a José por una demanda de pensión de alimentos. Dentro de este proceso, José, por mala recomendación de su abogado, decide declararse en rebeldía. Esto significa que deja de contestar las notificaciones escritas que se hacen envío a su domicilio y de que también ya no asiste más a las citaciones del juzgado de paz o del ente jurisdiccional donde se esté desarrollando esta solución del conflicto. En estos casos, el Código Procesal Civil no declara la rebeldía como algún delito o como algo penado, y esto hace de que el proceso se tenga que alargar. Recién cuando transcurran 4 meses es cuando se va a declarar el caso en abandono, pero hasta ese entonces ha pasado demasiado tiempo. Y tanto María pierde bastante energía durante el proceso y el hijo también que está involucrado en este proceso también se queda sin las garantías de un alimento, una vivienda y todo lo que incluye la pensión de alimentos cuando se hace ese tipo de juicios. Sumado a ello, tenemos el principio de aporte de prueba. Como bien conocemos gracias a la dogmática, se puede decir que este fundamento inspira a que las partes sean los encargados de traer al proceso el material de hecho sobre el cual el juez emitirá su decisión final, y este se presenta más en la etapa probatoria. Sin embargo, esto muchas veces no ocurre, ya que es vulnerado en la sociedad por las mismas partes que se encuentran en dicho proceso, la cual podemos evidenciarlo con el caso ocurrido en Piura en el 2022, puesto que la Contraloría había advertido que existían firmas y DNIs falsificados y como producto de ello generaron ganancias de 8 millones por los contratos que celebraron, pero al momento de que se inscribieron a registros, el personal clave que está en el contrato de obra no quería suscribir la carta de compromiso, con lo que pudo ser una prueba fundamental en el proceso, así que como no se tomó en cuenta, se vulnera el principio de aporte de prueba. Bien, en este caso, se vulnera dicho principio, porque los medios probatorios que se presentaron ante la Contraloría no son bien usados, porque la información no es correspondiente a lo que la Contraloría requiere para analizar si existió buena fe o mala fe en las firmas cuando se inscribió el contrato en registros públicos. Principio de socialización. Como podemos observar en el siguiente principio, este inspira a que el juez evite tratos desiguales entre las personas por razones de sexo, raza, entre otras cosas, por el cual afecta el desarrollo o resultado del proceso, porque va relacionado con la igualdad ante la ley. Un reciente caso dado por la ministra de la Mujer al dar un comentario que para muchos resultó siendo polémico, ya que hace unos días se suscitó un hecho donde Catherine Gómez, una joven de tan solo 19 años, fue quemada viva por quien era su pareja cerca de la Plaza 2 de Mayo. La ministra Nancy Tolentino comentó para Alerta Informativa lo siguiente: quisiéramos que los jóvenes elijan bien con quienes están. Ellos deben estar conscientes que merecen estar libres de violencia y que no acepten ningún compromiso o relación con una persona que no las respete, que vulnere sus derechos o que no las traten con la dignidad que merecen. En primera instancia, dentro de los fundamentos para el proceso, gracias a la teoría sabemos que el principio de legalidad inspira a que el proceso debe desarrollarse respetando y siguiendo con lo que se menciona en la Constitución y la ley. Sin embargo, en nuestra realidad suceden situaciones donde se pasan por alto algunas normas jurídicas. Este es el caso en donde se había demandado a Indecopi por parte de Louis Vuitton por falsamente importar imitaciones de Estados Unidos en un proceso contencioso administrativo. Acá se había vulnerado el principio de legalidad porque en segunda instancia los vocales se habían pronunciado sobre el fondo del caso a pesar de que hubo desistimiento de la empresa.
Además, se debe resolver sobre la forma del proceso, conforme lo menciona el Código Procesal Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, no actuaron conforme a la ley en las decisiones judiciales. Asimismo, tenemos el principio al debido proceso. Este refiere al cumplimiento de una serie de procedimientos y garantías que se deben de desarrollar de manera correcta para las partes en el desarrollo del litigio de una demanda. Uno de los casos donde se viola de manera más acertada este principio se dio en el año 2012, cuando la señora Presentación demandó a la señora Yukuri por el concepto de incumplimiento de pago. Originalmente la deuda no era de la señora Yukuri, sino era de su madre. Pero la señora Presentación infirió que la hija se podía hacer cargo de esa responsabilidad y traspasó todas las deudas y todos los contratos donde la madre tenía responsabilidad monetaria con ella hacia el nombre de su hija. Esto sin consentimiento de ella y tampoco fue documentado en papeles. Entonces la señora Presentación comenzó a enviar las notificaciones de estos pagos hacia la hija de la deudora original, pero los dejaba debajo de su puerta en la ciudad de Huánuco, cuando ella no sabía que la señora Yukuri se encontraba viviendo en Tokio, Japón. Entonces, esta demanda siguió su curso y la Sala Civil de Huánuco aceptó la demanda y la declaró como fundada, declarando como deudora a la señora Yukuri por el concepto de $10,000 americanos. Una vez que la señora Yukuri regresó a Perú, se dio cuenta de este problema, y evidentemente había una falla ahí, porque nunca le dieron el derecho a defenderse, a la legítima defensa, y también hubo una violación del debido proceso, porque una de las partes no pudo participar correctamente de la serie de procedimientos, en este caso de la etapa probatoria, porque no pudo presentar ningún tipo de evidencia porque ella no estaba en el país y nunca se enteró que estaba demandada, y tampoco en la etapa impugnatoria para que pueda ir en contra de la decisión del juez, y ya posteriormente el del principio a la doble instancia. Esto es un problema mucho más común que afecta directamente la dignidad humana, pues es un derecho fundamental amparado en el orden constitucional. A continuación, el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Este principio que se basa en que exista una protección de derechos y que se responda a la pretensión en base a una sentencia efectiva proveniente del órgano jurisdiccional. El derecho de una persona a ser atendida por el Poder Judicial para que a través de un debido proceso se resuelva una situación conflictiva o incierta. Esto citado por Alberto Inostroza Mínguez. Existen muchos casos en donde la tutela jurisdiccional efectiva puede ser empleada, en diferentes situaciones o formas. Por ejemplo, algo que pasa mucho en nuestro país, un accidente de autos. La persona afectada puede acceder a los órganos jurisdiccionales independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que puede o no acompañarle en su petitorio. De acuerdo a lo ya mencionado, podemos concluir diciendo que dentro de los principios es indispensable la exclusividad y la obligatoriedad, puesto que asegura la administración de justicia en todo el sector social, lo que implica que el Estado brinde una protección ante una situación jurídica. Por ende, es necesario que haya una independencia entre los órganos jurisdiccionales, con el fin de asegurar el equilibrio entre los jueces, quienes se encargarán de ser imparciales para evitar el quebrantamiento de las garantías constitucionales. Así también, debe haber obediencia y acatamiento con la resolución definitiva, cuando adquiere la autoridad de cosa juzgada, con la idea de que estos principios cuentan con un gran valor, pues, sin ellos, un proceso no sería llevado a cabo de manera pertinente, sino todo lo contrario, carecería de fundamentos esenciales que impedirían la correcta decisión que se tomarán en él.